Pedro Sánchez ha consumado esta semana su viraje a la izquierda con varias medidas de marcado carácter social y otras que han generado mucho debate, como ese impuesto a la banca que ha justificado por una subida de interés, algo que no ha hecho ningún otro país hasta ahora de la Unión Europea. De ese debate del Estado de la Nación también sale un claro ganador del entorno del presidente, que es ni más ni menos que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que se impone con sus tesis de mirar hacia la izquierda frente a Óscar López, más partidario de mirar hacia el centro. Por otra parte, hablamos de la mesa del diálogo que vuelve a reunir este viernes al Gobierno central con el de Cataluña, todo ello tras una lluvia de más de 500 millones de euros a lo largo de las últimas semanas a Cataluña, con transferencias desde el Estado en diversos conceptos que detallamos aquí en Voz Populi. Por otra parte, hablamos también de la vivienda y de cómo va ganando cada vez más peso en las rentas de los españoles. Y por último, el dardo de Rubén Arranz. Esto es Barra Libre, comenzamos. Comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando una vez más del debate de Estado de la Nación, porque después de 3 días de gran intensidad en el Congreso de los Diputados llega hora de hacer balance entre ganadores, perdedores, cómo han ido las cosas, y en este caso toca hablar de nombres propios, pero no de un partido contra otro, sino dentro de un mismo partido, en este caso del partido de gobierno, del Partido Socialista. Javier Portillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué te has estado ahí 3 días en el Congreso de los Diputados siguiendo todo lo que ha pasado, no solamente en el hemiciclo, sino también en los pasillos, que ahí también se sabe, se conoce, se aprende mucho, imagino? Sí, es donde bulle todo, ¿no? Y ahí es donde se ha comentado mucho también un poco ese viraje a la izquierda por parte de Pedro Sánchez, que se ha visto sobre todo en esas medidas de calado que ha anunciado, el impuesto a las energéticas que ya conocíamos, pero sobre todo ese impuesto a la banca, además de alguna medida más, y que lleva una firma muy clara, que es la del ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Esto es importante, Javier, porque hasta hace unos meses sabíamos que Iván Redondo era el que llevaba un poco la maquinaria de Moncloa. Ahora había una especie de duopolio entre Félix Bolaños y Óscar López, y aquí hay un ganador muy claro, que es el ministro. Sí, básicamente, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el jefe de gabinete de Sánchez, el que sustituyó a Iván Redondo, que es Óscar López, digamos que mantienen un enfrentamiento, ¿no?, serio por respecto a estratégicamente cómo llevar la coalición, cómo agotarla, ¿no? Y Félix Bolaños no es que sea el más izquierdista del Partido Socialista, pero es cierto que es pragmático, es un ministro muy pragmático, y sí que ha tenido el acierto, según las fuentes consultadas, de ver que la única salida de Sánchez en estos momentos para poder revalidar la Moncloa es poniéndose el traje de presidente de izquierdas, que es lo que ha hecho con las medidas que, como bien comentas, anunció el pasado martes, ¿no?, frente a Óscar López, que él mantiene una posición, aborrece a Unidas Podemos, y él es partidario, día sí, día también, en el que, después de cada Consejo de Ministros, de acercarse al presidente y decirle que rompa ya con Podemos, que lo saque de Moncloa, y que es la única forma esa, la de que el Partido Socialista ejerza el liderazgo en el Consejo de Ministros en solitario, pues que es la forma adecuada de terminar la coalición y de intentar reflotar encuestas y conseguir revalidar el gobierno, ¿no? Digamos que Óscar López es incluso aún más beligerante que los balones del PSOE, que le piden esto también a Sánchez. Me estoy imaginando un poco como, ¿sabes?, cuando esas imágenes del angelito y el demonio, que a un lado te dice una cosa y a otro lado otra. Un poquito, no quiero decir, no es que uno sea el angelito y otro el demonio, no malinterpretemos, pero es verdad que me imagino a uno diciéndole en un oído, tira para la izquierda, el otro tira más bien hacia el centro, hacia tal, y claramente está ganando el de tira hacia la izquierda con lo que estamos viendo. Es verdad que en el centro político, con Ciudadanos prácticamente desaparecido en combate, en la derecha vemos que Feijóo tiene un poco ahora esa bandera del centrismo, ahora vemos cómo Pedro Sánchez intenta acaparar no solamente ese espacio del PSOE, sino lo que viene también un poquito más a la izquierda. Claro, él básicamente lo que quiere es afianzar, lo primero es que en Moncloa la maquinaria demoscópica del presidente del gobierno lo que detecta es a los votantes progresistas que en 2019 le dieron la victoria en 2 ocasiones, están desmovilizados y hay que movilizarlos, y por eso se entiende, ¿no?, ese bazooka que ha sacado el presidente de medidas de izquierdas, que ese impuestazo a banca y a energéticas, y luego las medidas de gasto de becas y gratuidad del sistema de cercanías, ¿no? Eso se explica precisamente para movilizar al electorado. Son medidas que se considera que van a recibir muy bien estos posibles votantes y que sirven para revivir.
Y esa es un poco la dinámica por la que ha entrado el presidente y por la que efectivamente Bolaños ha apostado y es la que está ganando. No hay que olvidar que el PP últimamente está insistiendo, ¿no? Y lo hemos contado aquí en Voz Populi, en que efectivamente la fuga de votos en estos momentos se está produciendo por el centro político, que es gente del PSOE que se va al PP, pero bueno, eso en Moncloa no preocupa, y lo que preocupa es movilizar al electorado de izquierdas. En Moncloa corre un cierto paralelismo que se quiere evitar, ¿no? Que es la posibilidad de que una crisis económica como la que estamos sufriendo y que ya está empezando a reconocer el gobierno, que va a ser mucho más grave de la que se anticipó en un principio, pues no quieren que eso termine con el gobierno como ocurrió con Zapatero. Si este gobierno, es el razonamiento que hacen, ¿no? Si este gobierno debe caer por la situación económica, al menos que lo haga siendo fiel a los principios de la izquierda, no como el gobierno de Zapatero, que justo unos meses antes de convocar las elecciones, pues decretó el mayor recorte de gasto público de la historia de la democracia, un gobierno socialista, ¿no? Pero claro, Javier, dices, fiel un poco a los ideales de la izquierda. Hombre, cuando vemos algunas medidas, es verdad que la gratuidad, por ejemplo, de los abonos de transporte para los trenes de Renfe, Rodalíes de media distancia, son medidas de claramente marcado carácter social. Vemos alguna medida también, como el impuesto a las energéticas, que ya están poniendo en marcha también otros países europeos, que también se pueden vender con ese carácter social. Pero luego tenemos un impuesto a la banca, que ahí se lo ha sacado un poco el presidente del gobierno de la manga, que no aplica absolutamente ningún país en Europa, más allá de Hungría, una cosa un poco parecida de tiempos de pandemia, y que además justifica por una subida de tipos que todavía no se ha producido. Esto ya no es tanto vertiente socialista, como más me recuerda a esas palabras del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hablando de los poderes ocultos, no sé qué, ataco a la banca. Esto ya es otra cosa. Sí, lo comentas muy bien. Una de las cosas que se ha preguntado al aparato duro de Moncloa es precisamente por qué se han tomado todas estas medidas ahora, cuando precisamente, como bien has dicho, se estaban parando en una subida de tipos de interés que aún no ha llegado, aunque es verdad que se anticipa, ¿no? Y se da por clara, pero bueno, es verdad que podía haberlo hecho en un momento que no fuera justo ahora, en el debate del Estado de la Nación. Y claro, la respuesta que se da en Moncloa, lo que se viene a decir en Moncloa, es que el debate del Estado-Nación es una cuestión que es prerrogativa del presidente y que solo y exclusivamente a él le corresponde decidir el contenido del discurso y las medidas que vaya a anunciar. Pero claro, cuando obtenemos esta respuesta, la mayoría de los periodistas, pues nos es muy complicado no asociar un cierto carácter electoralista a todo lo que él ha anunciado, ¿no? O sea, no es que se trate de medidas 100% electoralistas, porque bueno, es verdad que él está intentando paliar los efectos de la inflación que está por las nubes, pero claro, el momento, ¿no? Siempre es el momento en el que se anuncia para marcar la agenda, después del batacazo en Andalucía. Todo eso es lo que nos induce a pensar que efectivamente pues hay un marcado carácter electoral en todo lo que él ha anunciado ya, ¿no? Oye, ahora te pregunto por otro asunto, pero déjame una última pregunta un poquito ya más curiosa, un poquito de periodismo, así, de cómo se vive entre bambalinas un debate de Estado de la Nación. Cuando Pedro Sánchez anuncia este tipo de medidas, luego hay entre periodistas de diversos medios, un poquito de todo tipo de orientación editorial, ahí todos coincidís un poquito en el diagnóstico de, anda, y esto, o hay un poco mucha diferencia de criterio entre todos. Sí, bueno, es verdad que luego las líneas editoriales de cada medio sirven para enfocar los asuntos en función de, pues eso, de la línea editorial, ¿no? Hacia un lado, hacia otro, pero sí que suele haber una posición común o una opinión común con respecto a lo que se ve. O sea, quiero decir, al final todos vemos lo mismo y todos cuando hacemos preguntas en corrillos, ¿no? Pues al secretario de Estado de Comunicación o cualquier otra persona del gobierno, pues al final todos estamos haciendo preguntas a la misma persona y recibimos la misma respuesta, ¿no? Entonces es difícil que todos nos saquemos una posición común, ¿no? A la hora de tener información. Bueno, y otro asunto, Javier, que quiero comentar contigo, que también tiene que ver indirectamente con Félix Bolaños, que también estuvo en el centro de la polémica de Pegasus. Después de ese espionaje, ya estamos viendo esa reconciliación del Gobierno central con Cataluña, hasta el punto de que este viernes se reúnen en esa mesa de diálogo Pedro Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonés. No sé qué tipo de expectativas ha generado este encuentro entre ambos. Bueno, pues esto va a servir para escenificar una reconexión tras la seria crisis, en parte impostada, por parte de los independentistas por el asunto de Pegasus, ¿no? Es cierto que todo el escándalo del espionaje a los independentistas, 18 reconocidos, según dijo la exdirectora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión del Congreso, bueno, pues ha sentado muy mal en el entorno de los independentistas y bueno, esto va a servir un poco porque
A ver, hay que tener clara una cosa, y es que el presidente del gobierno empieza ya en breve la negociación presupuestaria dentro del gobierno. Uno de los motivos por los cuales Sánchez hizo el aumento del gasto en defensa, no a través de presupuestos, sino a través de un decreto escondido, por así decirlo, bueno, pues sirve para precisamente sacar ese aumento de defensa del presupuesto y garantizarse, o intentar garantizarse la opción de sacar los presupuestos con Esquerra Republicana y con sus socios habituales, ¿no? Entonces, ¿esta reunión en qué se enmarca? Bueno, pues se enmarca en eso, se enmarca en vamos a recomponer puentes porque hay que iniciar una negociación presupuestaria en la que Esquerra Republicana sigue siendo un actor fundamental. Y es un poco el objetivo de ese encuentro, ¿no? De facilitar el diálogo entre fuerzas políticas y sobre todo entre gobiernos, porque no hay que olvidar que el independentismo en Cataluña, aunque está con el suflé mucho más bajo y está mucho menos tensionado, ¿no? Es cierto que todavía sigue siendo un arma a la que Esquerra puede recurrir cuando le vengan mal para obtener concesiones del gobierno. Bueno, pues estaremos muy pendientes a ver qué es lo que pasa en esa mesa de diálogo. Javier Portillo, muchísimas gracias por la información y por toda esta semana de trabajo que sabemos que ha sido muy intensa para ti. Agotadora. Agotadora, pues a ver qué tal la que viene, que todavía a ti te queda un poquito para las vacaciones, Javier. Muchas gracias. Aquí estaremos, gracias a ti. Y por cierto, Javier, no te pierdas el artículo que escribe hoy en Voz Populi Fernando García Romanillos, que nos explica cómo llega Cataluña a esta reunión, a esta mesa del diálogo, después de 5 semanas en las que ha recibido algo más de 500 millones de euros, en total 509 millones de euros. Cuenta en este artículo, no se lo pierdan en Voz Populi, pues que de estos millones transferidos desde el pasado 1 de junio no se incluyen ni siquiera los fondos de financiación de las comunidades autónomas ni inversiones en obras públicas, sino que más bien es un menudeo casi diario que ofrecemos con todo tipo de datos en el artículo, ya lo verán, de entregas para facilitar pues, el acceso a la vivienda digna, protección a la biodiversidad marina, salud bucodental, impulsar la igualdad, la inclusión en el deporte o incluso mejorar la financiación de las pymes catalanas. Todos los detalles, como decimos, en Voz Populi, en este artículo de Fernando García Romanillos. Y seguimos en Barra Libre y hablamos ahora de economía y de un asunto que seguro que interesa a mucha gente, que es el del encarecimiento de la vivienda. Saben ustedes que el próximo 21 de julio el Banco Central Europeo tiene previsto reunirse y decidir si definitivamente hay una subida de tipos de interés del 0,25 que, junto con la subida del Euribor, que ya hemos visto en los últimos meses, provoca pues que sea cada vez más factible que puedan encarecerse las hipotecas. Queremos hablar con nuestro compañero experto en vivienda, Joaquín Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Lo que es seguro es que ya tenemos estudios y proyecciones que muestran que cada vez va a ser mayor el peso que va a tener el acceso a la vivienda con respecto al salario de los españoles. Eso es, el peso potencial de una hipoteca sobre los ingresos potenciales de los españoles. Hay un estudio, el último estudio de CaixaBank en la materia, que apunta a un endurecimiento del acceso a la vivienda del 20%, partiendo de los tipos de interés implícitos a fecha de cierre de junio. CaixaBank ha trazado una proyección de lo que podrían encarecerse las viviendas, de lo que podría dificultarse o no el acceso a una vivienda, sobre todo estamos hablando en propiedad. Y el dato al que llega, el dato al que arriba, tras poner en contacto su información sobre el mercado inmobiliario y lo que descuenta el mercado de cómo va a actuar el Banco Central Europeo con respecto a los tipos de interés que luego determinan las condiciones de financiación de la compra de una vivienda, pues el dato al que llega CaixaBank es que la tasa de esfuerzo teórico de los españoles en el acceso a una vivienda subirá del 33% actual, que está por debajo del 35%, que se considera como el límite saludable, subiría de un 33% a hasta incluso un 40% o incluso un poquito más del 40% ya a lo largo de este año y principios del 2023. Una cifra que superaría el 40% y por lo tanto entraría en una dinámica preocupante, alarmante, ya que, insisto en lo que decía antes, el umbral saludable es del 35%. Esto es que una familia no dedique más del 35% de sus ingresos al pago de la hipoteca o del alquiler. Que cada vez vamos a tener que dedicarle más parte de nuestros ingresos, más parte de nuestra renta a esa vivienda. Esto lo que significa es que a la larga, si sube mucho la vivienda, pero no suben tanto los salarios como parece que va a ser la situación, esto significa que a la larga puede haber una especie de pinchazo inmobiliario y que podamos ver algún tipo de crisis en el sector, ¿o no tiene por qué?
Hay que poner los datos en contexto. Estamos hablando de una subida del esfuerzo teórico en el acceso a la vivienda muy importante, notable, del 20%, pero que aún así no llegaría hasta los niveles que desembocaron en la crisis inmobiliaria, en el pinchazo inmobiliario de 2008. En aquellos años, entre 2006 y 2009, el esfuerzo teórico superó con creces el 40%, llegó a situarse incluso en el 55%. Y además luego hay una serie de condiciones que tenía entonces el sector inmobiliario que han cambiado mucho hasta ahora, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en el mercado actual, las hipotecas a tipo fijo representan más del 60% de las transacciones, mientras que en el 2008 el porcentaje era del 3%. Y así un sinfín de cuestiones que han cambiado en estos años y que hacen del sector inmobiliario actual un sector inmobiliario mucho más fuerte, mucho más sólido, con unos fundamentales mucho más potentes que impiden augurar un pinchazo de los precios de la vivienda como el que se produjo en el 2008, incluso aunque la demanda se contraiga como se espera que se va a contraer precisamente al retraerse la financiación de proyectos. O sea que, Joaquín, perdona, si yo entonces digo voy a esperar un tiempecito, unos meses o un par de años a ver si se me barata, porque con esto del Euribor y de no sé qué se me encarece todo por los tipos, ahí estoy en un error porque por lo que vemos en las proyecciones, no tiene por qué ser lo que va a pasar. Es más, CaixaBank, por ejemplo, volviendo al estudio que nos trae aquí, proyecta una reducción de las transacciones el año que viene, en 2023, de alrededor del 15%, esto es, se van a vender un 15% menos de casas, pero no así con los precios. Con los precios vuelve a proyectar una subida ligera, más tenue de la que se espera para este año. Para este año se espera una subida del 6% en los precios de la vivienda, a lo que contribuye también el alza de los costes de construcción y todo el conjunto de las inercias ligadas a la inflación. Y ya para el 2023 sí que se proyecta una moderación de ese crecimiento del 2%, pero, insisto, sin todavía llegar a pronosticar una caída de precios. O sea que de aquí a 2023, 2024 incluso, CaixaBank insiste en que los precios de la vivienda o subirán o se mantendrán, pero no bajarán. Pues ahí lo tienen los datos sobre cómo está el mercado inmobiliario y qué es lo que se espera a lo largo de los próximos meses, a raíz sobre todo de esa subida de tipos de interés que, como decimos, se espera para el próximo 29 de julio, al menos esa es la intención que ha mostrado el Banco Central Europeo. Joaquín Hernández, nuestro experto que además vemos siempre todos los lunes en nuestra sección de tendencias del mercado inmobiliario. Muchísimas gracias por la información. Gracias a ti. Y, por cierto, Joaquín, ¿sabes con qué nos despedimos todos los viernes en Barra Libre, supongo? Con el dardo de Rubén Arranz. Con el dardo de tu compañero Rubén Arranz, que Rubén Arranz y Joaquín Hernández se llevan muy bien en esta redacción, así que, Joaquín, quédate con nosotros y vamos a escuchar este dardo de Rubén Arranz con el que despedimos este programa que va sobre periodismo y sobre periodistas, que saben ustedes que muchas veces recibimos críticas desde fuera, sobre todo en las redes sociales, pero es que últimamente incluso ha habido críticas entre los propios periodistas y sobre esto va la sección de nuestro compañero. Nosotros despedimos esta edición de Barra Libre y volveremos el domingo con más contenidos. Querido espectador, los audios de Antonio García Ferreras con el comisario Villarejo y con Mauricio Casals, uno de los grandes jefes de A3 Media, han ocupado la portada de varios medios de comunicación, o por lo menos los análisis de varios medios de comunicación durante los últimos días. Ahora bien, es verdad que los hechos merecen un análisis, que merecen una reflexión de esa profesión tan poco reflexiva y tan poco dada a autocrítica como el periodismo, pero ni mucho menos son los más graves que se han registrado y que se registran a diario. Es decir, basta ver, por ejemplo, el tratamiento que han dado los medios económicos al cártel en el que participaban las principales constructoras del país, que ha amañado contratos o alterado licitaciones públicas durante 25 años. Basta ver el tratamiento que le dan a las empresas que pagan y basta ver cómo sacan la pistola como auténticos gángsters cuando se reducen los contratos publicitarios. Pablo Iglesias se queja de la cloaca periodística, pero él trabaja para Jaume Roures, que entre otras cosas asumió la culpabilidad por unos hechos que ocurrieron en su filial en Estados Unidos, por los cuales se sobornó a determinadas personas de la FIFA en casos relacionados con campeonatos futbolísticos internacionales. La cloaca periodística es muy grande y muy amplia. Hace poco veíamos en el Boletín Oficial del Estado cómo el gobierno concedía un convenio de 1,2 millones de euros al grupo Promecal del Méndez Pozo, que fue el primer empresario condenado en democracia por un escándalo de corrupción de la construcción. Pues bien, el gobierno le daba a través de los fondos europeos, de los famosos fondos europeos, 1,2 millones de euros para digitalizar su archivo y evidentemente para tener el contento. El periodismo nacional
Nacional tiene diferentes aspectos que son así, diferentes episodios vergonzantes y necesitaría una regeneración. Ahora bien, quizás sobra complacencia y quizás falta un poco de autocrítica en esta profesión, que está completamente sobreprotegida desde el ámbito público, desde el ámbito privado, y en la que parece que siempre hay como cierto orgullo por ser el cuarto poder y el contrapoder, cuando realmente se está haciendo todo lo contrario. Se está cayendo en corruptelas, se está cayendo en chanchullos y se está cayendo en tratos de favor que resultan completamente lamentables. Pero bueno, querido espectador, lo que siempre le digo, esto es lo que hay.